Bé, bona vesprada. Benvinguts, gràcies per la seva assistència. Tenim avui l'oportunitat de continuar amb tots els cicles que s'han programat a iniciativa de l'Ajuntament o a iniciativa, en aquest cas, del Centre Arqueològic, per a aprofundir en aquesta aventura que hem encetat ja fa més de 2 anys i que ens ha de portar al reconeixement com a patrimoni de la humanitat. Molts de vosaltres heu pogut assistir a molts dels actes, de les conferències, de les exposicions, etc., que hem fet al llarg d'estos 2 anys i mig, i hem tingut sempre la companyia de persones tan importants i que han aportat tant a la nostra ciutat, com és el cas de Carme Aranegui, a la que de nou volem agrair el seu treball com a investigadora, com a incessant treballadora per al nostre patrimoni, i que avui tenim l'honor que inauguri aquesta conferència dedicada a la ciutat ibera, que evidentment és una de les etapes més importants de la nostra història i que sembla també que és una de les etapes més desconegudes. La nostra intenció com a Ajuntament és anar recuperant el patrimoni des de les nostres possibilitats i de les nostres competències. No sempre trobem la complicitat d'altres administracions, però nosaltres continuem intentant-ho. Tenim molt de treball per davant, molts deutes pendents, per dir-ho d'alguna manera, i la veritat és que crec sincerament que estem avançant, probablement no a la velocitat que a tots ens agradaria, però sí pas a pas, com diu el col·lectiu del patrimoni. Aquí també tenim a 6%, a la seva presidenta, Conxa. I bé, contem amb la col·laboració i amb la participació activa de moltíssims col·lectius. I en aquest cas hem d'agrair aquesta iniciativa del Centre Arqueològic, que és la institució més solera en això del patrimoni, més antiga de la nostra ciutat, i que fa una tasca importantíssima també de difusió del nostre patrimoni, i al seu president, Amadeu Ribelles, a qui salude i a qui vull agrair aquesta iniciativa, que com tantes altres sempre va trobar l'acollida de l'Ajuntament, com no podia ser d'una altra manera. Més enllà de la institució, el que podem dir és que tenim una ciutat molt activa, on la gent té moltes preocupacions de caràcter cultural, de caràcter patrimonial, i això ens ho fa més fàcil a nosaltres com a govern, com a institució. Per tant, moltes gràcies i li donaré la paraula a don Amadeu Ribelles. Gràcies. Senyor alcalde, autoritats, professor Aranegui, socis del Centre Arqueològic, amics tots, comencem una nova tasca. En los últimos 60 años, solo ha habido 2 ocasiones que yo recuerde en los que el pueblo saguntino se ha mostrado unido e ilusionado en la realización de un proyecto común. La primera fue en los años 50, la celebración del centenario de los Santos de la Piedra, un movimiento ciudadano que unió calle a calle a los vecinos con un objetivo lúdico y competitivo de celebraciones populares. En un Sagunto gris y resignado, fue una explosión de alegría que desafortunadamente, pasado el evento, desapareció. Las aguas volvieron a su cauce y se tornó a la grisura cotidiana. La segunda ocasión fue en los años 80, el cierre de Altos Hornos. Este cierre unió a tirios y a troyanos, a empresarios y trabajadores, a los votantes de todos los partidos en un grito común en defensa no solo de unos puestos de trabajo, sino también de una faceta importante de la identidad de nuestro pueblo. Pero pasó la efervescencia del momento y el hielo de la división y de la indiferencia se instaló de nuevo entre nosotros. Esta es la tercera ocasión y esperemos que a la tercera vaya la vencida. En esta ocasión, bajo el liderazgo del Ayuntamiento, se está consiguiendo compactar a nuestro pueblo en una ilusión común, conseguir para Sagunto el reconocimiento de la UNESCO de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se ha trabajado
y se está trabajando mucho y bien. Se han cimentado las estructuras y hemos entrado en interesantes redes y caminos y se han conseguido ya importantes logros. Es cierto, y se nos ha explicado hasta la saciedad, que el camino a seguir será largo y en ocasiones penoso. Es cierto que además del resultado es muy importante el camino en sí mismo, el camino a recorrer. El recorrerlo juntos y el crear complicidades entre todos para conseguir un futuro sagunto mejor es necesario. Pero además, con este proyecto estamos logrando conocer mejor nuestra historia, estudiar etapas y facetas que teníamos olvidadas y también pariendo numerosas iniciativas desde distintas asociaciones y colectivos que muestran la riqueza y versatilidad de esta ciudad y su abundante creatividad, de la cual todos nos sentimos orgullosos. Estamos en la tercera oportunidad de hacer realidad un proyecto conjunto y unificador de recuperación de nuestra memoria y de conseguir la modernidad. No podemos desaprovechar la ocasión. El Centro Arqueológico, conjuntamente con nuestro ayuntamiento, dentro del proyecto Patrimonio de la Humanidad, presenta esta iniciativa didáctica ilusionante, un ciclo de conferencias sobre la ciudad ibera. Se ha buscado a los más preparados, a los más prestigiosos entre los especialistas y se ha obtenido desde el primer momento su desinteresada colaboración e inmediata. Hoy comenzamos el camino, pero pasemos a otra cosa. En la enciclopedia que yo estudiaba cuando era niño, en ingreso de bachiller, hace unos pocos años, en la sección Historia de España figuraba la primera referencia a la que tuve acceso sobre los iberos. En un pequeño mapa en blanco y negro se mostraba mediante unas flechas la invasión de los iberos procedentes del sur y la de los celtas desde el norte, que convergían en el centro peninsular creando el pueblo de los celtíberos. Esa fue la imagen que se marcó en el cerebro de los niños de los años 50. Dos invasores foráneos que tras una cópula monstruosa daban a luz a un pueblo primigenio, los celtíberos, base y sustento de las futuras glorias del imperio. Dábamos por supuesto que aparte de algunos homínidos primitivos, la península estaba vacía, poblada de fieras salvajes y de ardillas que de rama en rama atravesaban el solar patrio de los Pirineos a Gibraltar. Nadie nos dijo nunca que los iberos no eran un solo pueblo con lengua y estructura jerarquizada, sino un conjunto de pueblos con características variadas, propias y diferenciadas. A decir verdad, nadie nos dijo nada nunca de los iberos. Era simplemente el párrafo anterior a la llegada de cartagineses y romanos y punto. Pero pasaron los años y los íberos, lo ibérico y el iberismo quedó para las gentes de mi generación y para las de otras generaciones, para las de demasiadas generaciones, circunscrito al campo de los historiadores, de los arqueólogos, de los investigadores, de los especialistas. El pueblo fiel nos mantuvimos en la ignorancia. Todo lo más tuvimos un vago conocimiento de un pueblo del mundo antiguo que entroncaba con la idea de Iberia, un concepto poético y gaseoso. Todo continuó así para el gran público, hasta que un hecho importante creó la conciencia social de que lo ibérico era un hito, una etapa fundacional de nuestra historia, que era una base fundacional de los países peninsulares. Nos enteramos de que la vieja Iberia no era solo un lugar, sino era una cultura rica y variada, una lengua plural con un tronco común que todavía no había sido desentrañada, un mundo con mucho por descubrir y en el que tan solo habían penetrado los expertos. Este hito fundamental, que fue un aldabonazo que abrió las puertas del mundo ibérico no solo a España, sino a Europa,
no solo a los españoles, sino a los europeos, fue la gran exposición Los iberos, príncipes de Occidente. Esta muestra, que se inauguró en la Galería Nacional del Gran Palais de París en octubre del 97, que después pasó al Centro Cultural de la Fundación La Caixa de Barcelona en enero del 98 y rindió viaje unos meses después en Bonn, en Alemania, fue la que dio visibilidad a lo ibero, lo puso en valor entre las gentes normales de los países cultos. Y esa magna exposición, vaya qué coincidencia, fue comisariada por la profesora Carmen Aranegui, a la que tenemos la fortuna de que esté con nosotros para abrir este ciclo. Con esto podría estar todo dicho y nada debería añadir. La conferenciante con el título de comisaria de esta muestra señera está presentada. No obstante, yo soy muy pesado y continuaré. Diré que la profesora Aranegui consiguió con una sola exposición, la mejor que se ha hecho sobre el tema nunca, poner en valor y revelar, es decir, quitar el velo, a un mundo brumoso y hacerlo accesible y comprensible al gran público. Por otra parte, está claro que no fue elegida comisaria la profesora Aranegui a humo de pajas. Es, desde 1986, catedrática de Arqueología de la Universidad de Valencia, dentro del Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua. Ha realizado ampliación de estudios en Aix-en-Provence, París, Roma y Recife en Brasil. Es fundadora de la revista arqueológica Saguntum de la Universidad de Valencia, de la que guardo tantos recuerdos. Muchas interesantes y valiosas son sus publicaciones en temas de su especialidad, pero como parte interesada que soy, tan solo citaré las valiosas obras Los iberos, ayer y hoy, Arqueología y Cultura, y Sagunto Oppidum, Emporio y Municipio Romano. Entre sus excavaciones destacan la de la necrópolis ibérica de Cabezo Lucero en Guardamar del Segura y las numerosas campañas arqueológicas en Marruecos, en Lixus, la actual Larache. Mención aparte merece su dedicación de años a Sagunto, especialmente a las excavaciones del puerto antiguo, de nuestro Grau Vell y las excavaciones en el área del Castell de Sagunto. Aranegui se ha convertido en un numen universitario protector de nuestras ruinas, siguiendo la larga tradición que inició don Pío Beltrán de comunicación, conocimiento, aprecio y relación fluida con Sagunto y con sus gentes, lo cual le agradecemos. Nadie mejor que la profesora Aranegui para darnos a conocer a los iberos, los padres de nuestros padres romanos, a nuestra ciudad ibérica que tanto ha estudiado, a su situación, a su comercio y a sus relaciones, base y fundamento de la futura fama y gloria de Sagunto. Es un mundo del que ella sabe mucho y nosotros poco, pero que estamos dispuestos a aprender. Antes de finalizar esta presentación, quisiese hacer una reflexión. Como dijo el clásico, solo permanece lo que se fija en piedra o se escribe con tinta. Verba volant, scripta manent. ¡Qué gran verdad! El centro arqueológico está preparado y dispuesto y decidido y con el dinero recogido para publicar estas conferencias. Pido, ruego y espero de los maestros que la dictan que hagan un esfuerzo suplementario y logremos que estas conferencias permanezcan escritas para perpetua memoria. Muchas gracias. Bé, abans de passar la paraula a la professora Aranegui, recordar, perquè en aquest cicle de conferències reprèn altres anteriors, que en aquest període ja sabeu que en un principi ens va impulsar a ser reconeguts com a capital valenciana de la romanització. Després ens hem incorporat, com ja sabeu, a una ruta europea que és la ruta dels fenicis, concreta el camí d'Anníbal,
I darrerament, i vull agrair de manera molt entusiasta el gran treball de Toni Gómez a la ruta dels ibers de la Diputació de València. També és un reconeixement, també és un espero perquè continuem treballant de la mateixa manera que estem recuperant alguna part del patrimoni ibèric i per tant vos voldria encoratjar a que participeu en totes les activitats i també en la visita al patrimoni ibèric que es farà al final de les conferències. Per altra banda, sabeu que acabem de ser reconeguts recentment com a capital cultural valenciana i jo crec que en gran mesura gràcies a l'esforç que estem fent entre tots, en tots els àmbits de la cultura, que no sols és el patrimoni, evidentment. I recordar-vos, ara que tenim així un gran aforo, que el dia 1, a banda del cicle de conferències, dia 1 de febrer, Toni, es farà també així la presentació d'un llibre que es diu Entre la pedra i el ferro, un llibre de poesia on han participat més de 60 escriptors, d'acord, amb aquesta idea, pel que comentava també Amadeo, d'unir la nostra ciutat també des del patrimoni de la pedra i el ferro, i la veritat és que ja el tenim en les mans i també esteu convidats i vos agrairíem també la vostra presència. Sense res més, senyora Aranegui. Buenas tardes, queridos saguntinos y saguntinas, y agradezco a los organizadores de este ciclo, al Ayuntamiento y al Centro Arqueológico Saguntino en particular, que me hayan propuesto el tema sobre el que voy a hablar. Es el tema del comercio en época ibérica en la ciudad de Arce. Para muchos de ustedes puede que hablar de comercio les parezca algo moderno, el concepto comercio, pero yo espero convencerles con esta conferencia y con los argumentos que les voy a mostrar de la importancia del comercio en la antigüedad. En el caso de la ciudad de Arce, lo primero es recordar un texto clásico de Tito Livio en el cual dice ciudad, hablando de Arce, que llama ya Saguntum porque Tito Livio vivió en época de Augusto, aunque se está refiriendo a la época de la Segunda Guerra Púnica, dice, ciudad opulentísima al otro lado del Ebro, dista 1 milla del mar. O sea que la ciudad la ve desde el mar, la referencia al mar, no ni al norte ni al sur, sino al mar. Se decía que sus habitantes eran oriundos de Zaquinto, mezclados con rútulos de Ardea, y en poco tiempo llegaron a ella muchas riquezas, tanto por la importancia de su comercio marítimo como por los frutos de la tierra, etcétera, etcétera. Quiero decir que Arce, la Sagunto ibérica, tiene la exclusividad de ser reconocida por un gran historiador de la época de Augusto a partir de su relación con el mar y de su comercio marítimo. Por lo tanto, ahí está una clave de los orígenes del crecimiento y el desarrollo de la ciudad que no debemos olvidar. No debemos olvidar porque, pese a que en muchas ocasiones se ha dicho que los restos arqueológicos, también los restos subacuáticos, si no se pueden atender bien, si no se pueden estudiar debidamente, es mejor dejarlos donde están, porque allí, debajo del mar o debajo de la tierra, se conservan. Yo tengo que decirles que esto está totalmente desmentido por nuestro presente. Hay planes, hay autovías, hay puertos que alteran esos bienes que estaban ahí sin tocar. Es decir, que se había pensado que se conservaban por no estudiarlos. Y hay que reconocer que esos estudios, cuando son arqueológicos,
tienen que ser unos estudios bien fundamentados y bien auspiciados científicamente, porque el estudio arqueológico destruye las páginas del libro del suelo, es decir, las elimina. Y por lo tanto, el patrimonio arqueológico, en general todos los patrimonios, pero el patrimonio arqueológico muy en particular, se convierte y es un bien que no es renovable. Lo que se pierde se ha perdido para siempre, que no es reemplazable. Lo que se pierde es irreemplazable, no se puede sustituir. Dicho esto, y volviendo a la perspectiva del mar, yo quisiera recordar, después de haber excavado durante muchos años en el Grau Vell y haber gestionado sin demasiado éxito su mejor recuperación, quisiera recordar que en la Comunidad Valenciana, desde 1996, existe un Centre d'Arqueologia Subacuàtica, pero verdaderamente no le hemos visto medios que permitan un mejor conocimiento de nuestro patrimonio subacuático, que debería tener como punto inicial el área de Sagunto por las razones que vamos viendo. Y por otra parte, mucho después, en 2009, España también suscribió un Plan Nacional del Patrimonio Cultural Subacuático Español. Pero este plan, que había planteado el hacer cartas náuticas arqueológicas, pues verdaderamente los resultados no los hemos visto. Nosotros las aproximaciones que hemos visto desde el punto de vista administrativo son mínimas y es de esperar que en algún momento este marco de disposiciones legales se traduzca en un mejor conocimiento de nuestro patrimonio litoral y subacuático. Me llamó la atención hace poco ver que en Sagunto, que se han estudiado bien los piratas, hay publicaciones que están actualizadas y que además tienen interés, pues lo leí en prensa, se había adelantado una cierta cantidad para revivir la época pirata del Grau Vell. A mí me disculparán, pero voy a remitirme al tema que se me ha encomendado y no les voy a hablar de piratas, les voy a hablar del comercio y el cambio cultural. Cómo el comercio auspicia el cambio cultural de una manera mucho más efectiva que la colonización. Verán, el comercio, aquí les he puesto unos autores que están en la línea de lo que yo voy a hablar y que son reconocidos, a mi modo de ver, son reconocidos en el mundo de las historias de la antigüedad. Bien, el comercio es un tipo de relación entre dos partes y es un tipo de relación que tiene que realizarse, que tiene que tener lugar en términos pacíficos. En términos pacíficos, un elemento puede ser más fuerte que el otro, un interlocutor puede ser más importante que el otro, pero lo que no puede, si lo que quiere es comerciar, lo que no puede es suplantar al otro, suplantar al que le ha de proporcionar bienes con los cuales él quiere comerciar. Y ese tipo de interlocución genera cultura y genera convivencia. Los lugares con puertos son lugares en donde hay tráficos de gentes de sitios muy distintos. Y en la antigüedad esas convivencias eran largas porque no se navegaba todo el año. Se navegaba desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre. Y por lo tanto había veces que las tripulaciones de los comerciantes hibernaban en un determinado lugar. Por lo tanto, allí se establecían, como es característico de los puertos, una serie de convivencias que daban lugar a cambios culturales. ¿En una dirección? No. Son bidireccionales esos cambios, porque aunque haya una potencia más fuerte y una potencia subsidiaria, no estamos en un caso
ni de racia ni de colonización. En un caso de racia, y en las costas se sabe bien, se ha estado cuando los berberiscos han saqueado las ciudades o los turcos han atacado a las zonas litorales para establecer su talasocracia, es decir, su dominio del mar. Cuando hablamos de comercio hay que tener en cuenta al otro, porque el otro es imprescindible para que se generen los bienes que deben circular en el tráfico mercante. Bien. Por lo tanto, concluiríamos que el comercio es un factor cultural de una gran importancia. También es un factor económico, pero empecemos reconociendo que implica o genera un cambio cultural importante. Por supuesto, no todos los puertos son mercantes en la antigüedad, pero cuando nos acercamos a la época ibérica, tenemos que reconocer que los puertos militares, estrictamente militares, fueron siempre muy pocos en el Mediterráneo. Por supuesto, los países tenían armadas, tenían flotas militares, pero el mundo del comercio es, por muchísimas razones, masivamente más importante, hasta el punto de que cuando llegamos al año 31 antes de la era, y de una manera, en cierto modo, sorprendente, se produce la batalla de Actium. Y la batalla de Actium enfrenta a Octaviano, todavía no es Augusto, con Marco Antonio y Cleopatra. Y de una manera que los historiadores se preguntan cómo fue posible, la flota romana vence a la flota que venía de Egipto, ese país poderoso, ese país del Mediterráneo oriental que contaba con una tradición marinera mucho más antigua que la itálica. Pero las cosas fueron así. Después de ese momento, predominan, por lo tanto, los puertos mercantes. Y yo diría que en un tercer nivel está el puerto pesquero. El puerto pesquero puede ser mínimo o no, pero puede ser algo muy sencillo. Es una zona rica en pesca, bien situada para las capturas y que genera una serie de productos que son o bien para la zona local o bien regional, y si ya se trata de una elaboración de derivados de la pesca tratados con sal y por lo tanto de salazones, puede convertirse en un puerto pesquero y mercante, porque establece unas relaciones más amplias. Bien, como decía, la Armada romana no dejó de existir después de la batalla de Actium. Tuvo muchas bases. Una flota militar se llama classis en latín, y sus bases principales se encontraron en Italia, en Miseno, que está aquí señalado cerca de Nápoles, y en Ravenna, que estaría del lado del Adriático. Bien, pero esto, como digo, fue algo oficial, pero muy puntual y simplemente un tipo de navegación que quedó postergada porque no hubo batallas navales. Sin embargo, cuando vemos lo que generó los espacios de almacenamiento que se generaron en el Tíber, en la ciudad de Roma, con esos tinglados inacabables, con ese monte Testacho inacabable, con esa cantidad inmensa de productos de uso y consumo que llegaron a Ostia y después de Ostia por el Tíber llegaron a Roma, nos quedamos enormemente sorprendidos, como se aprecia, por ejemplo, en una maqueta muy bien hecha sobre la antigua Roma. La parte mercante ha dejado una huella inmensa en esa ciudad que tenía que alimentar en algunos momentos de su historia a más de 1 millón de ciudadanos y que tenía también que aprovisionar ejércitos que se expandían por toda la cuenca del Mediterráneo y más allá, ¿no? Con lo cual, ahí tenemos un factor que apoya la importancia del comercio mercante. Pero volvamos a la península ibérica. En la península ibérica, la costa empieza a ser un punto de interés para los indígenas a partir de la Edad del Bronce.
sobre todo del Bronce final. Antes se decía que la costa era por mayoría, por muchas razones, el ámbito mediterráneo, porque el ámbito mediterráneo tiene unas conexiones mejor conocidas y mejor documentadas por la historia. Pero hoy en día se está valorando muchísimo el ámbito atlántico en este mismo momento, a partir del Bronce final. Hay tráfico por la costa atlántica y hay un tráfico que es interesante. Por lo tanto, ahí se pone en parangón o en paralelo la cuestión de lo que supone lo que es la infraestructura de los buques complejos, de los buques que van evolucionando, que se van adaptando a las necesidades, y lo que es el conocimiento del mar. Y, por lo tanto, si tenemos muchos datos para conocer cómo fue evolucionando la carpintería de ribera, la construcción de naves, la construcción de puertos en el ámbito mediterráneo, no tenemos que olvidar que con puertos naturales seguros, como son algunas rías del Atlántico, algunas ensenadas del Atlántico, y con embarcaciones de menos importancia en cuanto a su tamaño y con, digamos, un perfecto conocimiento de las condiciones marítimas, también hay un funcionamiento de tráfico mercante por pueblos que no son reconocidos como altísimas civilizaciones. Y el ejemplo, digamos, el ejemplo mejor o más repetido cuando se hablan de estas cosas, pues siempre lleva a ver a los vikingos, que fueron unos navegantes excelentes, que conocían las rutas perfectamente, que llegaron al Mediterráneo, a los normandos, que hicieron prácticamente lo mismo, y en otros mares a los polinesios. Los polinesios con embarcaciones muy sencillas, pero muy bien equilibradas, muy adaptadas a los mares que quieren recorrer, fueron unos grandes navegantes. Por eso tenemos que reconocer que las primeras vías internacionales que llegan a los autóctonos que viven en la península ibérica antes de Roma vienen por el Mediterráneo y vienen también por el Atlántico. Eso por una parte. Y en segundo lugar, que esa vía marítima es la primera puerta de amplitud de relaciones de larga distancia del elemento que puebla la península ibérica. La red terrestre va a tener mucho desfase cronológico y va a venir después. No se quiere decir que no haya caminos los ha habido siempre. No se quiere decir que no haya alguna vía mejor tratada, algún puente, tardan mucho en construirse. Es decir, la vía marítima durante largos periodos de la historia ha sido la única vía de conexión de larga distancia de las poblaciones. Y por eso, cuando algunos iberos se aproximan al mar, se están abriendo a una posibilidad de civilización que sin ese contacto no hubieran tenido de la misma manera, ¿no? Bien, ¿cómo se aproximan los iberos al mar? Pues los primeros yacimientos en los que vemos tráficos que tienen que ver con el mar, importaciones, ánforas, productos amontonados, que quiere decir que están en circulación, son las vías fluviales, determinadas vías fluviales que permitan una salida al mar. Digo que permitan una salida al mar, lo cual no siempre es sencillo. Y eso nos puede llevar a que valoremos algunos aspectos de los cuales ahora hablaré. Pero la primera aproximación es acercarse, hacer alguna instalación, situarse en la desembocadura o en el curso bajo de ríos que puedan llegar hasta el mar. En el caso de Sagunto, en ese caso deberíamos valorar más que el Palancia, entonces llamado río Udiva, más que esa corriente, las zonas de marjal. Las zonas de marjal porque tienen una mayor facilidad para la conexión marítima, ya que el Palancia no, digamos, en su desembocadura construye una
un pequeño delta, no un gran delta, pero un pequeño delta que genera una barrera. Y entonces esa barrera para el tránsito naval es una dificultad. Forma como un bajo, es decir, deposita materiales y esos materiales quitan profundidad a la desembocadura estricta del río. Lo que pasa es que esa misma formación geológica litoral va a generar una restinga, es decir, una barrera que se va a consolidar. Lo vamos a ver en un mapa algo después. Lo que quería indicar es que los iberos, nuestros iberos, se implican en el tráfico marítimo, pero no tienen flotas. Las embarcaciones que podemos pensar que utilizan las conocemos sobre todo por la iconografía y nos dan a conocer canoas, nos dan a conocer piraguas que vemos dibujadas sobre la cerámica del Tosal de San Miquel de Llíria, Antigua Edeta, o sobre algunos vasos de otros lugares. Aquí he puesto una ilustración de Masboscá, que está cerca de Badalona, y luego una maqueta, que es una embarcación mucho más interesante, pero en la cual no me voy a detener ahora, que es un hallazgo de tipo púnico en la zona de la Albufereta, en el Tosal de Manises, en el Tosal de Les Bases, en la costa al norte de la ciudad de Alicante. Bien, por lo tanto, ¿qué embarcaciones tienen los iberos? ¿Tienen algo que se pueda llamar una flota? No, pero tienen embarcaciones para circular por los ríos, sí, para circular por las zonas de marjal, sí. ¿Con qué capacidad? Pequeña, con una capacidad de carga pequeña. Bien, pero a pesar de todo eso, volvemos al comercio marítimo, por lo tanto, no hay que pensar en navegación de larga distancia con una flotilla de tipo ibérico, pero sí con el contacto que se produce de los grandes navegantes mercantes que recorren nuestras costas. Y por lo tanto volvemos a la idea de ese comercio como motor de la civilización y también de la navegación. Los adelantos de la navegación se producen sobre todo con la experiencia y la práctica de las rutas mercantes. El tipo de comercio que de esta manera se produce y queda visible en el Grau Vell, en época ibérica, tiene un tipo de calificación. Los estudios del tráfico marítimo nos hablan de un sistema de realizar esas transacciones mercantes que se denomina comercio empórico, es decir, como si las flotillas, nunca va un barco solo, van varios. Esos barcos mercantes van recorriendo un puerto, otro puerto, allí donde pueden conseguir la mercancía que luego en otros puertos descargarán. Y en cada uno de ellos se altera la carga. El alterar la carga es complicado porque todos esos bienes que los mercantes llevan en sus bodegas, en el casco, por lo tanto, exigen que la estiba sea perfecta. Si esa mercancía no está bien situada y bien segura y por los movimientos del mar, por alguna tempestad, etcétera, pudiera dar lugar a que los recipientes o los embalajes de esa mercancía se alteren y zozobren, ese barco se hunde, porque en esa zona de la bodega empieza a haber unos movimientos propulsados por ejemplo, un temporal. Por lo tanto, después del comercio empórico habrá unos centros redistribuidores que darán lugar a que allí se acumule toda la carga y ese barco, esas flotillas, nunca solo uno, una vez cargadas, se desplacen a su punto de destino. Se desplacen a su punto de destino sin alterar la estiba, porque la alteración de la estiba es peligrosísima. Aquí vemos lo que es ese mundo de un pequeño mapa, que podría variarse, pero en fin, para indicar
¿qué era lo que se buscaba en unos sitios? ¿Qué era lo que predominaba? Bueno, pues los productos alimenticios derivados de la vid, del olivo, de la salazón de los pescados y las materias primas, que básicamente pues son con mucha importancia los metales, algún tipo de metales y en otros casos manufacturas. Eso es lo que está circulando y en el caso que nos ocupa, mediante el sistema del comercio empórico, es decir, mediante escalas muy diversificadas, en cada una de las cuales las flotas mercantes alteran la estiba, depositan una parte de los bienes y vuelven a cargar una parte de los bienes. Bien. Por eso tenemos que reconocer otra cosa que es muy importante. Cuando una ciudad genera un puerto, grande o pequeño, esa ciudad tiene que tener un retropaís productivo, tiene que producir algo, tiene que producir algo. La escala a la cual lo produce, pues va a tener que ver con si está ese puerto, esa escala, ese lugar, en relación con el tráfico de larga distancia. Ese es el nivel más alto, pero podría ser solo un tráfico regional o podría ser un tráfico básicamente local. Y entonces tendríamos ahí 3 niveles. El más importante es meterse en el ámbito internacional que llamamos de larga distancia. Y por lo tanto va a tener que aportar algo y recibir algo, pero ese es el juego, ¿no? Y se ha estudiado, se ha visto que hay veces que hay puertos que aumentan el tráfico, pero realmente no aumentan su producción, simplemente son un lugar de paso por donde están situados, por cómo se configuran y se convierten en grandes puertos porque son grandes lugares de paso, ¿no? Bien, ese es un caso. Hay otra posibilidad y es que un puerto se especialice. Un puerto se especialice en la antigüedad, se especialice porque entra dentro de un comercio. Ahora se está estudiando la ruta de la seda y parece que se está estudiando muy poco la parte marítima de la ruta de la seda, que además no va siempre a la China, sino que a veces va a Veracruz, en México, porque ahí es donde se venden las telas de seda que se fabrican en Valencia. Está bien estudiado, pero poco atendido, ¿no? Bien, es decir, sí hay un tráfico especializado en el cual yo me encargo de la distribución de salazones, pues voy a incentivar mi producción de salazones. O si yo me encargo del tráfico de vino, voy a entrar en la ruta de los mercantes que llevan ese producto y voy a insistir en esa cuestión. Para el caso de Arce, tenemos que pensar que hay una producción que observa las posibilidades del terreno, que observa las capacidades de los flujos que puede concentrar esa zona y que con ello es con lo que participa en la red, no con un solo producto ni tampoco como un lugar de paso y sin incrementar sus bienes. Estamos hablando de servir a lo que los romanos llamaron naves onerarias. Eso es un carguero, nave oneraria. Y aquí en este dibujo se ve bien la importancia de la estiba, que en realidad viene a ocupar el casco de la nave. Si este buque, esta embarcación, fuera una nave rápida, además de toda la arboladura de velas, llevaría remeros. Y los remeros ocuparían el lugar donde están las ánforas. Por lo tanto, ese barco que lleva propulsión a remo para en determinados momentos incentivar la velocidad de la travesía, si lleva remeros no lleva carga, ¿está claro? Si lleva carga, resulta que puede funcionar con una tripulación mínima, pero ¿a qué velocidad? Pues a 6 nudos, a 5 nudos, a esas velocidades. Por ejemplo,
de Roma a Sagunto, pongamos que si todo va bien, podríamos hablar de 8 jornadas, algo así. Las fuentes romanas, que son las que tenemos, nunca hablan de velocidad, sino que hablan de jornadas de navegación, Pero si tenemos en cuenta que he establecido de 7 a 8 jornadas entre Roma y Sagunto, si la mar está bien y no hay conflictos, tengamos en cuenta que desde Sagunto a Cádiz por tierra, si supongamos que desde Sagunto quisiéramos continuar hasta Cádiz por tierra, ahí teníamos que emplear por lo menos 20 o 25 jornadas. O sea que el transporte naval es el transporte más rápido y la relación entre el volumen de mercancía y el tiempo empleado en su desplazamiento no tiene par, no ha tenido par nunca. Y hoy quizá no ha tenido par nunca antes de la aviación, ¿vale? Pero hoy volvemos a considerar, cuando vemos ese transporte de contenedores, ¿qué supone? Que desembarca de Singapur unas toneladas de productos, como estamos viendo, pues realmente el transporte naval tiene mucha historia y tiene digamos, facilidades o unas características que lo hacen un medio imprescindible y un medio potente. Bien, si vamos a fijarnos en algo más, hemos dicho que la zona de Arce incentivaría su producción, no una solo de sus producciones, sino todas sus posibilidades, las propias de su suelo, las propias de su entorno, para entrar y contribuir a ese tráfico de larga distancia que voy a tratar de convencerles a ustedes de que fue un hecho. Bien. ¿A través de qué? Pues a través de datos, porque si no ponemos, yo soy profesora y por lo tanto tengo que apoyar en algo mis argumentos y por otra parte abrirlos a debate, por supuesto. Bien, pero la arqueología, cuando hablamos de evaluar qué se está haciendo, qué indica esto, que se ha entrado en un circuito internacional, que se ha mejorado la producción, pues vamos a ver a través de cómo, a través de qué lo podemos ver. Por un lado, la arqueología demuestra lo que se consume en una población a través del análisis de los restos de alimentos y de los restos de materiales, ¿no? Por otro lado, la arqueología estudia los envases comerciales y, por lo tanto, vamos a ver qué dicen los envases, de dónde vienen, qué contenían, cómo son. Y eso lo podemos ver en arqueología. Y, por otro lado, también veamos los espacios de almacenamiento. Cuando llegamos al Graubell y encontramos que realmente hay espacios en los que hay un amontonamiento de ánforas, tendremos que pensar que son almacenes, que son pequeños tinglaos, que son pequeños depósitos de materiales. En época ibérica estuvo funcionando el horno alfarero del Pla de Piquer. No está junto a una población, está en un lugar algo aislado, porque los alfares industriales no están dentro de las ciudades, porque su ritmo de trabajo, de cocción de cerámica, resulta demasiado intenso y genera insalubridad. No quiere decir que no haya nunca ningún horno dentro de las ciudades, sino que el horno industrial se sitúa cerca de donde hay que envasar industrialmente, y eso ocurre en la periferia de las ciudades, en la periferia de los términos. Bien, ahí se encontraron una serie de ollas, una serie de cerámicas ibéricas, algunas de las cuales podrían tener el sentido de envase. No se encontraron allí producción de ánforas, pero sí que conocemos cuáles eran los envases comerciales en época ibérica. La urna de orejetas, que muchas veces la encontramos
como una urna cineraria en los cementerios, en las necrópolis, pero no es solo una urna cineraria, es un vaso con tapadera fijada por los apéndices de las asas y del borde, y entonces eso es un envase. También hemos encontrado eso como envase. Encontramos este tipo de ánforas que derivan de la tipología púnica, ánforas sin cuello, y encontramos también lo que se llama cálato, que también en otros momentos se llamaba sombrero de copa. Eso es un envase comercial, así también se ha encontrado. Solo no, también se ha encontrado como un enser doméstico, pero es un envase comercial y hay pecios que contienen también un número importante de este tipo de vasijas. Por otro lado, también encontramos a veces, como he dicho, comercio de productos artesanales. Y en Sagunto destacó el tejido y, de hecho, tenemos unas buenas muestras de pesas de telar vertical, de fusayolas para ir retorciendo el hilo, y podríamos pensar que ello dio lugar a algún tipo de, tráfico que llegó al tráfico marítimo. Todo eso es algo que vincularía y explicaría cómo el Castell, la población centrada en el Castell, la población de Arce centrada en el Castell, congrega a a lo que queda de unas poblaciones de la época del Bronce final, se configura una ciudad mucho más importante, que estimamos que pudo tener en época ibérica entre 8 y 10 hectáreas de extensión, y esa población en un momento determinado establece un punto de salida al mar en el Grauvell. Esa es la posibilidad que yo les planteo, y iremos viendo algunas razones. Ese Grauvell, que fue el puerto también en época medieval y hasta época contemporánea de Sagunto, en principio, por lo que he dicho antes, porque esa especie de delta que forma el Palancia al depositar materiales genera en los extremos una restinga, una barrera sólida que permite una conexión del litoral con profundidades que están muy pronto entre los 2 y los 4 metros. Si nos vamos hacia Pusol, pues entonces tendremos la arena, y eso es otro tipo de litoral, otro tipo de abordaje por parte de las embarcaciones. Sin duda, esta configuración geomorfológica del litoral del Grauvell explica algo que seguramente a ustedes habrán oído mencionar. El Grauvell no es un fondeadero, por muchas razones, pero no es un fondeadero, como se ve en Torre-la-Sal, como se ve en otros puntos, y porque tiene un litoral que está próximo a profundidades que para las embarcaciones de la época eran suficientes, y eso no se da al sur de Sagunto hasta llegar a la zona de Cullera. Vale. Ahí tenemos el Grauvell, el color es por la siderúrgica, cuando se tomó esta foto, y luego tenemos también otros espacios próximos. Aquí sería Almenara, que durante mucho tiempo se dijo que era el puerto de Sagunto y luego se desmintió. Del puerto de Sagunto hay que hacer un homenaje a Santiago Bru, porque fue el que clarificó las cuestiones. Porque antes de hablar del comercio, que es mucho más importante, al menos en este momento creo que dio más resultados, lo que se buscaba era un templo, el templo de Venus, que si está aquí, que si está más para allá, que es lo que tenemos que encontrar. Bien, dejemos esa discusión, pero sí que habría que reconocer que la zona de los estanys de Almenara se ha estudiado, se ha encontrado alguna pequeña embarcación de tipo pesquero, pero ni sombra con lo que se ha encontrado en torno al Grauvell. Y por otro lado, si nosotros nos vamos hacia el siglo XVI, ya Van den Wingaerde, la zona que sitúa
como puerto de Murviedro, porque ahí pone Murviedro, resulta que es más la del Grauvell que no otras zonas. Ese es el puerto que se intuye, salvo en el momento en el que hay un interés por hacer de la arqueología filológica la única arqueología, y es decir, como dicen que había un campamento, tiene que estar aquí, como dicen que había un templo, vamos a ponerlo aquí o allá, con argumentos o con base documental o demostrativa, que a veces es más sólida y a veces no. Pero hoy no estamos hablando de eso. Hoy estamos hablando de un litoral que permite que lleguen a él barcos de un cierto calado, de una tradición que da lugar a lo que conocemos en el Grauvell, tanto el Torreón como las Atarazanas, con el proyecto de Pepa Balaguer de Escallar para un futuro o para cuando se considere o se pueda, y también podemos llegar al tema de lo que fue el primer embarcadero, el proyecto de embarcadero de 1902 de Altos Hornos del Mediterráneo, que simplemente era esto. Es decir, ¿pero dónde se situó? Pues se situó prácticamente en las proximidades del puerto de Sagunto, en las proximidades del Grauvell. Dicho esto, sería inexacto no reconocer que un puerto guarda relación con otros puertos. Un puerto es una red, porque es una red de comunicaciones. Con lo cual, aquí tenemos que ampliar el gran angular y considerar desde Sagunto, por lo menos, hasta en la zona sur, el área tanto de la desembocadura del Xúquer como incluso llegar hasta la zona de Denia, para considerar que en ese ámbito tuvo que haber una serie de etapas. Esas etapas pueden tener característica de puerto o característica de embarcadero o característica, digamos, de escala simplemente. Sin embargo, tenemos que reconocer que lo que apoya la importancia de Sagunto de Arce sobre los demás espacios con salida al mar del litoral valenciano es que el puerto se tiene que introducir donde hay el puerto importante, el puerto de una cierta digamos, tradición, de un cierto movimiento, donde hay una tradición ciudadana. En un lugar no poblado hace falta. El puerto requiere mano de obra, requiere producción, requiere habituallamientos, requiere todo ese tipo de cuestiones propias de una zona poblada y habitada. Bien. Como he dicho, tiene que tener un retropaís productivo, tiene que producir, tiene que tener unas bases para poder realizar los intercambios. Y ese nivel de intercambios, en algunas temporadas de la historia, podría estar relacionado con la problemática de suministros que necesita una gran potencia como Roma, porque Roma tiene que alimentar a muchísimos destacamentos que tiene por el mundo. Bien, yo no pienso que en el caso del Grauvell ese fuese el problema principal, el habituallamiento de los ejércitos romanos. Eso se hace de otra manera. Y, sin embargo, además de tener que alimentarse los ejércitos, interregionalmente hay que desplazar alimentos, hay que desplazar grano, hay que desplazar bienes y hay que desplazar materias primas. Con lo cual, ahí estaríamos más en el tema que nos ocupa. ¿Cómo podemos decir cuál de estos aspectos es más importante? Pues con los estudios principalmente, no solo, pero principalmente subacuáticos. El último mapa, el último documento que hay sobre la distribución de hallazgos subacuáticos del Grauvell nos da esta imagen. Nos da, por lo tanto, una imagen propia de un puerto, porque los hundimientos se producen con mucha frecuencia cerca de la costa, al menos los que tenemos documentados. Cuando hay una incidencia que supone una avería en una embarcación, esa embarcación trata de ir a costa. Por lo tanto, hay veces que no llega y hay veces que se hunde.
Otras veces, en las costas, se abandonan barcos viejos que ya no van a navegar, sino que están allí como pontones, ¿no? Como punto de almacenaje, como punto de paso, ¿no? Y entonces hay veces que lo que se ha hundido es un barco viejo y un barco que ya estaba ahí y que el día que se hunde pues ponen otro para que sirva como una especie de, no es un muelle, pero es una infraestructura que pueden hacerlo. Bueno, pero lo que quería señalar es que la carta náutica en un sitio donde no se ha excavado lo que se debería haber excavado, y yo no sé si ya no se va a poder excavar nunca por todas las obras que se han hecho, pues bien, aun con todo, y aunque no haya un solo pecio excavado entero en el Grauvell, que ya saben que me indigna, pero es así, pues en definitiva, simplemente ese panorama da esta imagen. Y esta imagen no es la de un embarcadero, esta imagen no es la de un puerto de pesca, esta imagen no es la de un puerto menor. Y además, a pesar de que tendríamos que saber mucho más, sí que tenemos algunos, digamos, índices de qué ha aparecido ahí abajo, de qué ha aparecido. Y en el sentido de los bienes transportados, pues nos encontramos un flujo de bienes que viene desde el Estrecho, desde Ibiza, desde Roma, desde Grecia, desde Cartago. Ahí hay un tráfico internacional, y podríamos tenerlo mejor documentado si hubiéramos conseguido algunos puntos que hoy en día no sé si se podrán subsanar, pero bueno, lo intentaremos, todavía lo intentaremos. De modo que si consideramos el litoral valenciano y también consideramos la enorme extensión de lo que en realidad es la albufera de Valencia, aunque aquí en Almenara se llame Estanys, en Sagunto esté la Marjal del Moro y más al sur otros segmentos con otras denominaciones, pero bueno, aquí en este mapa lo que yo quisiera demostrar es que por el norte del litoral está Saguntum y por el sur está el Portus Sucronensis, que viene a coincidir con Cullera. Vale, pero considerando estas dos áreas, quizá por casualidad, pero no solo por casualidad, sino por estudio, en la época ibérica, en la época de Arce, el Grauvell tiene un torreón, y ese torreón es un punto de señalización muy interesante, porque puede cumplir la doble misión de señalizar un puerto y de lanzar señales hacia el castell, por alguna incidencia que convenga comunicar. Por lo tanto, ahí hay una infraestructura porque es un torreón importante, es una estructura bien construida y es una estructura potente y bien fechada por las excavaciones, fechada en torno al 200 antes de la era. Delante del torreón hay una pavimentación que lleva hasta el mar, o sea que tendríamos una zona, digamos, que haría de muelle primitivo, pero llevaría hasta allí. Y luego tenemos toda esta serie de pequeños muros en este plano que nos están indicando que hay una serie de un tejido constructivo organizado en torno a esa zona al borde hoy en día del mar. Bueno, el torreón, ya lo hemos visto. Luego, un factor. Hay un plomo muy importante, del cual supongo que hablarán en otra de las conferencias, y es un plomo en ibérico. Recuerden que es en ibérico, porque no es el único grafito ibérico que hay en el Grauvell, pero cuando algunos colegas opinan que la zona del Grauvell sería una colonia de los griegos o de quien fuere, pues claro, las lenguas a las cuales atribuyen esa colonia no están. En el Grauvell hay ibérico, escriben en ibérico, pues alguien lo sabría leer y alguien lo sabría escribir. Y eso es su lengua, es su lengua, es la lengua vehicular, es la lengua que utilizan para dejar notas, para hacer albaranes y todo eso. Pero eso es algo interesante. La epigrafía de la época ibérica del Grauvell es, por aplastante mayoría, la epigrafía ibérica, y en documentos que tienen, no los sabemos traducir, pero sabemos que tienen un cierto carácter mercantil, porque así se ha podido
determinar por algunas razones de los signos repetidos a final de línea que se entienden como numerales, pero de eso seguro que les van a hablar más adelante. Las construcciones más antiguas del Graubell, en lo que fueron las excavaciones sistemáticas, se dataron en torno al 500 antes de la era y están sobre un suelo que es el suelo de la Marjal del Moro. Es un suelo de otro color, de otra consistencia geológica, ha estado inundado, pero no por el agua del mar exactamente, sino por aguas algo salobres, etc. Bien. Con lo cual, ahí tendríamos un primer dato. Ahí hay una instalación sencilla, con habitaciones de piedra y adobe, pero que tiene una cronología. Y esa cronología no es inventada. Esa cronología la vamos a valorar de dos modos. Por una parte, viendo las fechas que da, que son en torno al 500. Pero por otra parte, y esto me interesa muchísimo, cuando vemos los materiales que han salido en esas excavaciones, vemos que el 50% es material importado. Esa es una proporción altísima. Ahí está habiendo afluencia de tráfico internacional. Hay un 50% de importaciones. Ya verán que eso no es nada habitual. Por otro lado, hay amontonamientos, no grandes, de galena argentífera que por su composición se atribuye a los recursos que se encuentran en la Sierra Calderona, con lo cual tendríamos un mineral que va a proporcionar plomo y algo de plata que se acumula ahí. También ese tipo de cuestión es importante. Por otro lado, tenemos la tipología de las ánforas que nos van poniendo en relación a veces con Ibiza, a veces con el sur, a veces con la zona catalana y, por otra parte, tendríamos también, como digo, que en algunos niveles casi todos son importaciones. El 67% del material es importado. Allí se está recibiendo mercancía, no de la producida aquí, sino de otra que llega de fuera, que se completa con otra producida aquí. Y si finalmente llegamos a comparar las mismas cerámicas, los mismos porcentajes en lo que da el castell, que sería la primera columna, esa parte que está en malva, que es la predominante, es el material local. Y luego, en azul, tendríamos las ánforas ibéricas, los materiales importados y tendríamos ese tipo de proporción. Cuando nos vamos al Graubell, lo que en el castell son las tres últimas líneas se convierte en la mitad de los materiales, con lo cual el castell tiene una arquitectura y una urbanística y unas funciones políticas y sociales mucho más importantes que el Graubell. Pero si lo analizamos desde el punto de vista del consumo, de lo que están usando, entonces nos da la proporción de que predomina lo local y luego hay parte de lo importado. Pero si nos vamos al Graubell, que son unas instalaciones modestas, resulta que esa proporción nos está diciendo que el Graubell es un centro redistribuidor. Ahí están llegando mercancías para que Sagunto las redistribuya por el territorio. ¿Y de dónde llegan esas mercancías? Pues dependen las fechas. Si nos colocamos antes de la Segunda Guerra Púnica, hay unas mercancías que son de prácticamente el contexto del Mediterráneo central y occidental. Pero si vamos a después de la Segunda Guerra Púnica, es decir, a después del año 202, que es cuando se acaba la Segunda Guerra Púnica, pues entonces resulta que casi todo viene del ámbito itálico. Es la cerámica del mundo campano, es la cerámica del mundo etrusco, es la cerámica del mundo romano, porque esa es la gran flota que está interviniendo en el tráfico mercante del Mediterráneo occidental. Bien, esto lleva lugar también a que nos fijemos en que en esos tráficos seguramente yo diría que hubo íberos que se enriquecieron y los podemos juzgar por algo que es sumamente excepcional en el ámbito edetano. En el ámbito edetano las necrópolis son
escasa. Se está avanzando un poco y se está encontrando algo más. Pero las necrópolis, no esperen ustedes encontrar necrópolis como las andaluzas, como las murcianas, como la Hoya de Santana en Chinchilla, Albacete. No, aquí eso no lo van a encontrar. Pero, sin embargo, cerca de Sagunto, porque Sagunto hay que encontrarlo con un territorio amplio, cerca de Arce, pues apareció en la Vall d'Uixó esta tumba de Orleil. ¿Vale? Esta tumba de Orleil es la tumba adjudicable a alguien que se ha enriquecido, que ha adquirido fortuna por el comercio. Por una parte, porque conserva como urna cineraria una crátera griega, que por lo tanto está bien fechada, que está en la parte superior, porque así se encontró, se conserva en el Museo de Borriana. Entonces tiene una serie de piezas importantes de cerámica ática. La cerámica que hay aquí es toda cerámica griega. Muy bien. Pero dentro de lo que es el conjunto hay 3 plomos, no sé si lo ven ahí, son los 6, 7 y 8, son 3 plomos inscritos que están enrollados, una hojita de plomo con unas inscripciones ibéricas y están en ibérico. Luego hay un platillo de balanza, que sería, aquí lo verán, y unas pesas, es decir, aquí hay algo que permite pesar algo llegando a unas cantidades pequeñas, pero probablemente valiosas, y por lo tanto es eso lo que digamos, el enterramiento de una persona recoge como para definir qué fue la vida de esa persona. 3 plomos escritos en ibérico, cerámica importada del Ática, un platillo de balanza y unas pesas para realizar mediciones de peso de poca cantidad. ¿Qué es lo que estaba circulando ahí? ¿Qué es lo que tenía tanto valor? Algo, pero algo que permitió que el enterramiento se definiera de este modo. Ibérico por la escritura, griego por las piezas y comercial por la función de algunos de los edificios. Y si nos fuéramos a el Castell d'Almenara, que también curiosamente y casualmente ha dado algunos enterramientos, y busquen ustedes enterramientos en el entorno de Llíria que no los van a encontrar, hay uno suelto, en fin, pero necrópolis, estamos en una zona con una escasez de necrópolis importante. Sagunto, en su entorno, tiene algún ejemplo. Bueno, pues en el Castell d'Almenara volvemos a encontrar una crátera con restos de incineración. Por lo tanto, vamos a llegar, para que no se cansen ustedes, a las conclusiones y volvemos a repetir que el Grau Vell es el puerto documentado de mayor antigüedad del litoral valenciano y que para demostrarlo no es solo que deseemos que sea así o que tengamos interés en forzar este tipo de afirmación, sino que vamos a pasar por los pasos que nos permiten aportar documentación. Es importantísimo aportar documentación. Hay fuentes escritas, no es un fondeadero, conserva estructuras en tierra firme, importantísimo, conserva una torre de vigilancia, importantísimo, tiene indicios de múltiples naufragios en sus proximidades. También dentro de esos naufragios, algunos son buques hundidos, no simplemente digamos, barcos en activo que se han hundido, sino buques que se han hundido. Y luego, en las aguas del Grau Vell, y eso lo saben desde los expoliadores hasta todo el que quiera asomarse a la práctica del buceo en esa zona, hay multitud de objetos náuticos, multitud de objetos náuticos. Conocemos algunos, conocemos algún cepo de ancla, conocemos algún lingote, conocemos algo, pero de lo que conocemos a lo que debió haber hay una gran diferencia. Y, por lo tanto, diríamos que esas son las razones para apoyar la afirmación de la importancia del Grau Vell. Recuerden que la vía es la vía marítima, el contacto se produce por el mar es la principal vía de comunicación y, de hecho,
la normalización de la vía terrestre no va a tener lugar hasta época de Augusto, con reformas sucesivas a lo largo de la época imperial romana, cuando hay un Estado que puede mantener esa red viaria que en general podríamos hablar de la vía Augusta, como todos ustedes saben. Bien, por lo tanto, echemos un voto para conocer mejor el mar, para recuperar el Grauvell y olvidémonos de aquella afirmación que es muy tradicional, y es que hay un origen greco-itálico de los saguntinos. Los saguntinos tienen un origen ibero, pero es un pueblo ibero abierto, y ese pueblo ibero abierto convive con otros pueblos. Pero no, yo, por mi parte, no sustento, porque no encuentro ninguna base para sustentar el origen colonial de una parte de la población saguntina. Sin embargo, sí que está claro que eso le interesó decirlo a Roma y, en principio, también a Tito Livio, porque una gran preocupación que tuvo Roma es demostrar que la ruptura de hostilidades contra los cartagineses, contra Aníbal, había sido justa, había estado fundada por el derecho, cosa que no está nada clara. Y, por lo tanto, dieron a la ciudad donde se produjo ese primer enfrentamiento o confrontación, le dieron un origen que hacía justa la guerra, pero realmente, si miramos lo que conocemos de todos estos sectores, no hay una base documental que nos permita demostrar ese tipo de, digamos, de afirmación, ese tipo de colonia en torno a Sagunto. Es importante que no vayamos apoyando los mitos. Los mitos están bien para muchas cosas, pero la historia nos va a dar mejores resultados, porque si vamos amparando la pertenencia, la tradición en argumentos que no pueden ser mínimamente probados, demostrables, entonces estamos, digamos, cayendo en lo que en el Gato Pardo se decía el conde de Lampedusa, y es cuando decía: todo aquello que nos dijeron que era nuestro era falso. Y entonces se lamenta, ¿no? Se lamenta en un ámbito como es el siciliano, en el que hay tantísimo cruce de culturas a lo largo del tiempo. Y, por lo tanto, creo que así pudiéramos pasar esa página, pasarla o dejarla en el ámbito del mito, que puede estar en funcionamiento siempre que se quiera, y apostar por el hecho de que los edetanos de Arce supieron aprovechar lo que les brindó la historia, y lo aprovecharon bien, y lo aprovecharon mirando al mar. Muchas gracias. Un poquet llarg? Un poquet llarg? Pues en anem. Bueno, hem recuperat una vegada més la nostra memòria històrica. Sabem que són hiverns, però a lo millor també vàrem anar a la guerra de Troia, ja veurem. El mite és el mite, però agraïm de veres a la professora Aranegui el que ens ha obert una altra porta, la porta de la nostra pròpia realitat, de la nostra pròpia memòria. Les preguntes serien moltes, les manifestacions també serien moltes. Reflexioneu. En la primera vegada no anem a solucionar-ho tot. Agraïm l'aportació de la professora Aranegui i que el senyor alcalde tanque con broche de oro l'acte. Bueno, la veritat és que m'imagino que heu disfrutat con nosaltres de la conferència. Simplement recordar-vos que el pròxim dimarts
a la mateixa hora serà la segona conferència, tornar-vos a recordar el dia 1 amb la presentació del llibre de la pedra al ferro, entre la pedra i el ferro, i agrair a la professora Aranegui, com sempre, la seva contribució al coneixement de la nostra història. Nosaltres de vegades ens deixem portar per el romanticisme. Sabeu que fa poc ens hem agermanat amb Zakynthos, però no ho hem pogut evitar. Així hi ha hagut el precedent i nosaltres la veritat és que ens ho hem passat bé. Com vaig dir a Zakynthos, més enllà de la història hi ha la percepció de pertànyer a un món mediterrani, de compartir els valors. Ja sabeu el que ha passat a Grècia, el que ha passat ací, i que som europeus i que com a mínim aquest sentiment de llibertat, de democràcia i de viure la vida d'una manera diferent com la viuen dels europeus, ens ha permès també tindre aquest contacte i esperem que ens visiten prompte i disfrutar de la gastronomia grega, perquè la història també s'alimenta d'una manera una miqueta més espiritual. Moltes gràcies i fins a la pròxima.